Bienvenidos a la serie Los más grandes filósofos de la historia, donde exploramos en profundidad las ideas y perspectivas más fundamentales sobre la vida. En este episodio, exploraremos la filosofía de Friedrich Nietzsche. Empecemos. Friedrich Nietzsche fue un filósofo alemán del siglo XIX, uno de los pensadores más revolucionarios en la filosofía occidental y la historia intelectual. Fue un crítico cultural de su era, de la moralidad europea tradicional y del fundamentalismo religioso, especialmente del cristianismo. La vida de Nietzsche no fue fácil. Es la historia de un hombre que, desde el comienzo de su vida adulta hasta el abrupto y devastador final de su periodo productivo, fue marginado por la comunidad intelectual de su tiempo y aquejado por problemas de salud. En 1889, Nietzsche sufrió una crisis mental. Mientras paseaba por las calles de la ciudad, vio a un caballo siendo azotado por su dueño, corrió hacia el animal y lo abrazó por el cuello para protegerlo, luego se desplomó en el suelo. Nunca se recuperó. Fue diagnosticado con sífilis, aunque esta afirmación ha sido cuestionada desde entonces, y se propuso un diagnóstico de enfermedad maníaco-depresiva con psicosis periódica, seguida de demencia, explicada por el lento crecimiento de un tumor. Murió en 1900. Como escritor, Nietzsche tuvo muy poco éxito, vendiendo a menudo solo unas pocas copias de sus libros al año. No fue hasta después de su muerte que su obra comenzó a florecer y a ganar popularidad. Su hermana, Elizabeth, asumió el rol de editora de las obras y manuscritos inéditos de su hermano, adaptándolos a sus propias ideas, que estaban fuertemente asociadas con el nazismo. Por esto, Nietzsche ha sido malinterpretado como un precursor del nazismo. En realidad, despreciaba a las personas antisemitas, lo que era evidente en sus obras. Valoraba altamente a los judíos, como intelectuales y como una contribución importante a la cultura europea. Tras su colapso mental, que consumiría los últimos 11 años de su vida, escribió durante un breve periodo cartas conocidas como las Cartas de la Locura, firmándolas alternativamente como Dioniso o el Crucificado. Dioniso es el dios griego de la fertilidad y el vino, el máximo sí a la vida, y el crucificado es una alusión a Jesús, a quien Nietzsche llamó el único y último cristiano verdadero, con su cristianismo auténtico muriendo con él en la cruz. Esto puede ser menos un ataque a Jesús mismo y más una crítica al cristianismo y su disposición a escapar de la realidad hacia una vida después de la muerte imaginaria, es el máximo no a la vida. La raíz de nuestra miseria y sufrimiento es nuestra constante tendencia a dividir nuestras vidas en sí y no. Al declarar que la felicidad significa la presencia de sí y que la miseria implica la presencia de no, entregamos el control de nuestra felicidad a manos que no podemos controlar. Su solución fue lo que llamó amor fati, el amor al destino, amar todo lo que sucede, convertirse en un afirmador del sí. El libro que marcó la pauta para todo lo que tenía que decir fue Así habló Zaratustra, que él consideraba su mayor obra. Después de esto, publicó Más allá del bien y del mal, otra de sus obras más famosas. Nietzsche no escribía para el público general, sino para una minoría intelectual. También se le reconoce como un precursor de la psicología, desarrollando conceptos relacionados con esta disciplina, como la voluntad de poder. Consideraba que la psicología era la reina de las ciencias, jugando un papel crucial en nuestras decisiones, pensamientos y filosofía. Sus críticas se basan en un punto de vista psicológico sobre las creencias populares de su tiempo, cuestionando nuestras creencias más fundamentales al señalar su fragilidad y examinando alternativas disponibles en una nueva visión del valor de la vida. Nietzsche comparte su perspectiva sobre cómo quiere que percibamos el mundo, liberándonos de la tradición opresiva. Los conceptos principales giran en torno a la superación personal, el perspectivismo, la nobleza humana, la voluntad de poder, la eterna recurrencia y el superhombre. Nietzsche enfatizó fuertemente el concepto de Selbstüberwindung o superación personal. Con esto, se refiere al acto de expresar emociones fuertes o utilizar la energía realizando una actividad o creando algo. Debemos enfrentar la realidad y el sufrimiento es parte de la vida. No se trata de eliminarlo, se trata de superarlo, lo que lleva al crecimiento. Hacemos que todo a nuestro alrededor sea fácil, superficial y brillante, incapaces de enfrentar la realidad. ¿Es esto realmente libertad? Para Nietzsche, este es un mundo simplificado y falsificado. Así, para deleitarnos en la vida misma, debemos enfrentarla tal como es. Todo lo maligno, terrible y serpentino en la humanidad sirve tanto como su opuesto para elevar la especie humanidad.
Debemos estar agradecidos incluso por las dificultades. Está claro que el dolor es una parte inevitable de la existencia humana. Desde el nacimiento hasta la muerte, hay un 100% de probabilidad de que experimentemos experiencias significativamente dolorosas. Pero las personas huyen del dolor, pasan su vida intentando estar cómodas. En lugar de huir de él, Nietzsche querría que enfrentáramos las dificultades, ya que es la única manera en que crecemos como personas. Imagina escalar una montaña. Hay lucha, dolor y dificultades en el camino, pero solo desde la cima de la montaña puedes ver las vistas más hermosas que la vida tiene para ofrecer. Y solo las personas que tienen el coraje de escalar esa montaña podrán ver esa vista. La doctrina de Nietzsche sobre el perspectivismo sostiene que nuestra visión del mundo y las afirmaciones que tomamos como ciertas dependen de nuestra perspectiva del mundo. Así, da lugar a la tesis epistemológica de que nuestras afirmaciones de conocimiento nunca pueden ser ciertas en un sentido absoluto u objetivo. El perspectivismo establece las bases del pensamiento de Nietzsche. La filosofía es subjetiva y ninguna filosofía es definitiva, pero sirve como base para permitir a otros ver el mundo de manera diferente. Habla de una nueva raza de filósofos que se acerca, de espíritus libres. No son aquellos que quieren establecer su verdad como una verdad para todos, el deseo secreto de todas las aspiraciones dogmáticas, son forajidos, que no están de acuerdo con la mayoría y cuyos juicios son solo suyos. Inevitablemente, se encontrarán con puertas cerradas y ventanas tapiadas, pero para Nietzsche, estos son espíritus libres, muy libres. La idea de Bornemism o nobleza humana no está en el conocimiento per se. El conocimiento no es algo que se pueda tener como una cosa detached que uno posee, sino que el sujeto que conoce debe vivir su conocimiento, se asocia con cuanto de la verdad uno puede soportar. La nobleza en estos espíritus libres reside en ponerse a una distancia de las personas y las cosas, tener un sentido de las diferencias de rango entre las personas y aspirar a una distinción superior. Habla del pathos de la distancia, que se refiere a una diferenciación entre el hombre común y el noble, un abismo que separa a los grandes de los mediocres. Nietzsche está preocupado no solo por la decadencia individual, sino también por la decadencia cultural. Le preocupan los individuos que afirman la vida, no solo por su propio bien, sino por el rejuvenecimiento y florecimiento de la cultura. Sin embargo, Nietzsche no pretende elevar a toda la humanidad. Su intención es elevar a aquellos que pueden ser elevados. Está conforme con que la manada siga siendo la manada, pero desea seducir a las personas para que se alejen de la manada y espera que la manada lo odie. Lo que más interesó a Nietzsche durante toda su carrera intelectual puede resumirse en la pregunta cómo debemos vivir, o más poignantemente, cómo podemos soportar la vida. Concibe la vida como un proceso caótico sin estabilidad ni dirección, y que no tenemos ninguna razón para creer en algo como el valor de la vida, en la medida en que estos términos implican la idea de un propósito objetivo de la vida. La vida humana está orientada al valor en su esencia misma, sin adherirse a algún conjunto de valores u otro, la vida humana sería prácticamente imposible. Entonces, si no hay valores ahí fuera y no podemos vivir sin valores, debe haber alguna capacidad creadora de valores dentro de nosotros mismos que sea responsable de los valores que apreciamos y que organizan nuestras vidas. Los tipos nobles y valientes crean valores. Honra todo lo que ve en sí mismo, este tipo de moralidad es autoglorificante. Una fe en uno mismo, un orgullo en uno mismo y una hostilidad e ironía fundamentales respecto al desinterés pertenecen a una moralidad noble. Nietzsche afirmó que el hombre moderno tendría que crear sus propios valores y morales en un mundo vacío de religión y creencias, mientras evita el riesgo de caer en el nihilismo, la creencia de que la vida carece de sentido, desprovista de cualquier estructura de valores. Quizás una de las declaraciones más famosas de Nietzsche es su proclamación de la muerte de Dios. Como puedes notar, no suena precisamente como una declaración celebratoria. Aunque Nietzsche estaba preocupado por acabar con todos los valores acumulados durante milenios de todo tipo de civilizaciones y que están arraigados en la sociedad, creía que era necesario y posible. Llama a este proceso de trascender nuestros valores existentes una revaluación de todos los valores. Propone que una revaluación de valores lo suficientemente profunda puede eventualmente llevar a toda la raza humana a un nuevo patrón de vida más allá de lo humano, una figura que llama el superhombre, de la cual hablaremos más adelante. Al proclamar la muerte de Dios, Nietzsche observa un evento histórico donde Dios, que jugó un papel central en la vida de la mayoría de las personas durante muchos siglos, ahora se ha convertido en una de muchas facetas de la vida de algunas personas.
Todavía hay creyentes e iglesias, pero Dios ya no define el papel de nuestro mundo. Por esta razón, Dios está muerto. Nietzsche afirma que el cristianismo está fundamentalmente arraigado en una moralidad de esclavos y critica a las masas por este suicidio de la razón, esta razón parecida a un gusano. La moralidad de esclavos resiente las virtudes de los poderosos. Sin embargo, Nietzsche percibe el mal como algo poderoso y peligroso, se siente que contiene una cierta calidad imponente, una sutileza y fuerza que bloquean cualquier desprecio incipiente. Según la moralidad de esclavos, entonces, el mal inspira miedo, pero según la moralidad de amos, es el bien el que quiere inspirar miedo. El sacrificio de toda libertad, orgullo y confianza en el espíritu lleva a la esclavitud. La moralidad de amos no pretende oprimir a otros, sino crear nuevos valores y formas de vida. Una moralidad de esclavos ve la virtud en abstenerse de ejercer el poder y ve el mal en hacerlo. Argumenta que el cristianismo deriva de la sumisión, la obediencia y el ser miembro de un rebaño. Es una forma de odiar la vida y querer escapar de ella hacia una vida eterna y celestial. Sin embargo, cuanto menos se simplifique, endulce o vele nuestra realidad, más cerca estamos de la verdad. Mientras ha habido personas, ha habido un número muy grande de personas que obedecen en comparación con los relativamente pocos que mandan. Considerando que la humanidad ha sido un caldo de cultivo para el cultivo de la obediencia, la persona promedio tiene una necesidad de obedecer, un tú debes. Un instinto de rebaño de obediencia, llevado al extremo, significará que al final no habrá nadie con independencia o la capacidad de mandar. Un espíritu elevado e independiente, una voluntad de estar solo, incluso una excelente facultad de razón, será percibido como una amenaza. Todo lo que eleva al individuo sobre el rebaño y asusta al vecino será de ahora en adelante llamado mal. Así, Nietzsche ve el cristianismo como algo inferior al hombre, algo de lo que hay que crecer, alejarse y superar. Es el deterioro de la raza humana, torcer cada instinto del tipo humano más elevado hacia la incertidumbre, la autodestrucción e invertir todo el amor por la tierra en odio contra lo terrenal. La forma más desastrosa de arrogancia, que ha dado paso a un animal de rebaño, una raza mediocre. En Más allá del bien y del mal, Nietzsche explora por qué necesitamos valores en absoluto, o, más en línea con su terminología, cuál es el valor de los valores. ¿Y cuál es la perspectiva correcta sobre los valores? En última instancia, ¿qué le da sentido a la vida? Nietzsche explora por qué las personas creen que su vida tiene algún tipo de propósito y no son nihilistas. Cree que las personas se aferran a teorías del mundo verdadero. Como no nos gusta este mundo, creamos uno más ideal, desde el mundo de las formas de Platón hasta religiones como el cristianismo y el cielo eterno o el hinduismo y la ilusión del yo individual. Para Nietzsche, estas teorías del mundo verdadero son realidades inventadas por el hombre. Las personas las usan para satisfacer la desafortunada realidad. Esto se relaciona con sus puntos de vista sobre el perspectivismo. También explora cómo surgen los valores psicológicamente y discute por qué valores como la piedad, la equidad y la disposición a ayudarnos mutuamente han sido cultivados en la sociedad. En la base de nuestras evaluaciones normativas más habituales, lo que se considera bueno y malo en cada esfera de la actividad humana, si rascamos la superficie, emergen una mezcla de rasgos de carácter espantosos, que van desde la debilidad y el miedo hasta el pensamiento ilusorio y la autotraición, y todos estos encuentran su expresión sintomática en la condición moderna. En Así habló Zaratustra, después de que el antiguo profeta persa Zaratustra hubiera estado en las montañas en soledad durante una década entera, afirma, y así comenzó su descenso. Nietzsche presenta 3 etapas en la vida para la superación personal: el camello, el león y el niño. Para Nietzsche, todos nacemos camellos, y la mayoría de nosotros moriremos camellos. La mayoría de las personas que interactúan con el mundo cargan con las cargas de los demás. Un camello lleva cosas pesadas y no se queja, sigue adelante. ¿Qué tipo de cargas están atadas a nuestras espaldas? Nietzsche diría que todo lo que alguna vez te han dicho que hagas por alguien más, te han estado atando peso tras peso, con personas diciéndote todo lo que deberías hacer. Para ser libres, debemos deshacernos de estos pesos, actuar como realmente somos y decir no a la tradición. Una vez que te has despojado de las cargas, experimentas una nueva transformación, te conviertes en el león. Para Nietzsche, la lucha principal aquí es el Señor existente, un dragón llamado Tú debes, que es la gran barrera para la verdadera libertad. Brilla con escamas doradas, y en cada escama está escrito un Tú debes, representando miles de años de tradición.
Para conquistar al dragón, uno debe construir el autodominio y reunir el coraje para pronunciar el sagrado no, afirmando la independencia fuera de las influencias externas. La etapa final es el niño. Nietzsche dice, cita, creía que el espíritu verdaderamente libre se asemejará a un niño jugando, que descubre el mundo por primera vez, que es curioso y está lleno de maravilla. El niño no está agobiado por reglas y valores, el niño descubre por sí mismo el significado de las cosas. Habiendo pronunciado el sagrado no para rechazar todo lo que vino antes, el niño grita el sagrado sí que afirma la vida. Además de estas etapas, hay 3 enseñanzas principales que Zaratustra tiene para ofrecer: la voluntad de poder, la concepción de la eterna recurrencia y la defensa del superhombre. Nietzsche considera la idea de que la voluntad de poder es una parte integral de la realidad. Si observamos la vida orgánica, encontramos que vivimos en un proceso dinámico y caótico de creación y decadencia, de superar y ser superado. Esta voluntad de poder es en última instancia decisiva para que la vida se desarrolle y sobreviva, o como lo expresa Nietzsche, para su potencial de convertirse en lo que es. La voluntad de poder es el verdadero camino, no el enfoque de Schopenhauer de la voluntad de supervivencia o la voluntad de conocimiento. Necesitamos el conocimiento para un propósito, para vivirlo, no para tenerlo, sino para experimentarlo. La voluntad de poder está arraigada en nuestro ser más profundo, donde las acciones más pequeñas tienen una voluntad de hacer algo. Siempre está presente, puede ser potencialmente descubrible o estar paralizada, pero siempre hay una voluntad de poder, que debemos esforzarnos por alcanzar. Como lo expresa Nietzsche, si logramos explicar toda nuestra vida de impulsos en una forma básica de voluntad, sería esta voluntad de poder y nada más. Sin embargo, el concepto más importante de la voluntad de poder, y el que Nietzsche probablemente enfatizaría más, es que la voluntad de poder es convertirse en quien realmente eres. Es la pura autoexpresión y superación personal, sin estar esclavizado por las cosas. En esencia, es la fuerza impulsora principal en los seres humanos. Nietzsche propuso encontrar un nuevo conjunto de valores en esta vida, amando la vida y no solo aceptando lo bueno, sino también aceptando que hay mal, sufrimiento, dolor y aniquilación, y que la mejor vida después de la muerte que podemos experimentar no es otra que una repetición de la vida que acabamos de experimentar. Esto es lo que se conoce como la eterna recurrencia, el ideal del individuo más elevado y afirmador del mundo, que ha aprendido no solo a aceptar y seguir adelante con lo que fue y lo que es, sino que lo quiere de nuevo tal como fue vida tras vida. Zaratustra, que está frente a una multitud, comienza a hablar. La multitud lo mira y luego comienza a reír. Piensan que es una especie de artista callejero. Nietzsche creó el concepto del Übermensch o superhombre, cuyo antítesis es el último hombre, un animal mediocre sin dignidad y cómodamente rodeado por el rebaño, que desprecia todo lo que el superhombre tiene que decir. El hombre que es dueño de sí mismo. Pero dominarse a uno mismo es la tarea más difícil de todas, la que requiere el mayor aumento de poder, y si la felicidad es la sensación de que el poder aumenta, que se supera una resistencia, el superhombre será el hombre más feliz y, como tal, el significado y la justificación de la existencia. Es la cúspide de la superación personal, elevarse por encima gostruiter de la norma humana y de todas las dificultades, abrazando lo que la vida te depare. El estilo extravagante y la excentricidad de Nietzsche hacen que su obra parezca una especie de tónico mental diseñado para alentar a sus lectores a seguir enfrentando sus dudas sobre la solidez de muchos de nuestros ideales, más fundamentales sobre nosotros mismos y nuestro mundo. Nos concebimos como sujetos que intentan vivir una vida decente, guiados en nuestras acciones por objetivos que encajan con las expectativas normales de nuestro entorno social y cultural. Creemos que ciertas cosas son ciertas sin ninguna duda, y nos sujetamos a nosotros mismos y a otros a muchas obligaciones morales. Para Nietzsche, darle un sentido a la vida no es algo que se descubra, sino que se crea. El superhombre es la verdad que será. El superhombre, la voluntad de poder, la superación personal, vivir peligrosamente, amor fati, la eterna recurrencia. Estos son todos los signos por los cuales Nietzsche encontró sentido en la vida.